Hola, buenas, buenas tardes a todos. Buenas. Es para nosotros un gran honor y un privilegio nuevamente contactarnos con ustedes. Esta es la segunda sesión de Chile Corporativista y hoy día vamos a comentar un tema que dice relación con lo que está pasando en el sur de nuestro país, específicamente en la zona de la región de Ñuble, con el fin de la industria de la remolacha en Chile. Yo supongo que han oído las noticias, hoy día las vamos a comentar y vamos a ver qué perspectiva tenemos desde el corporativismo, cómo podemos solucionarlo y cómo esta industria pretendemos que siga vigente en nuestro país. Quien les habla es Reinaldo Hernández, yo soy el coordinador de Chile Corporativista y también les dejo y les presento acá a don Jaime Arancibia Román, que también es coordinador del movimiento. Adelante, Jaime, si quiere decir algo. Gracias, Reinaldo. Buenas tardes. Sí, un tema interesante, una noticia que no se le está dando mucha cobertura. La implicancia y las consecuencias que tiene esto en la comunidad nacional. Claro, Eh, sí, sigue nomás, claro. no, te iba a decir que es importante saber que esta empresa IANSA ¿Mm? en Chile está enfrentando una crisis estructural Claro, que culminó con una decisión que afecta al rubro agrícola de nuestra nación. claro. Y como muy bien lo está señalando Jaime, y lo que presentamos en nuestra primera edición, lo que nosotros buscamos, entre otras múltiples cosas que busca el corporativismo, es también la defensa del oficio. En este caso hay un oficio que está siendo atacado y que va a ser barrido si es que no, del mapa, si es que no ponemos, si es que nos damos una solución. El oficio de ser campesino, pero también los oficios que están alrededor de esta industria de la remolacha, por ejemplo, los dueños de camiones, la gente que trabaja para estos pequeños agricultores, los mismos trabajadores campesinos que no son los dueños de los terrenos, también se van a quedar sin trabajo. Así que como finalidad última del corporativismo, que es la defensa del oficio, esto nos está afectando de manera bastante intensa. Nosotros les recordamos que el corporativismo es una tercera vía, es la tercera vía adecuada que tiene una larga data y que algunos la sitúan incluso en los anales de la historia occidental, pero cuya máximo representante fue la época medieval, con las asociaciones gremiales. Y esta tercera vía busca aquello, busca defender los oficios, busca defender el modo de vida de ciertas personas a través de dos mecanismos y dos principios económicos, que es el principio del Estado subsidiario y también del Estado solidario. Entonces, el corporativismo busca la mejora de las clases sociales sin, sin el tema del marxismo, que es la lucha de clases. No sé cómo tú quieres presentarlo, Jaime. De hecho, esa es la idea. La idea es que el corporativismo, mostrar qué es lo que ocurre con los espacios laborales, qué pasa con las sociedades intermedias, qué pasa con los cuerpos intermedios que conforman la nación y que hoy día, con esta decisión de esta empresa, se ven afectados y que en las noticias y en los sectores tradicionales, hablamos de izquierda a derecha, ni siquiera se han pronunciado al respecto. Sí, es muy poco Por aquí, lo que sale, ¿eh? En los medios. así es, muy poco. Muy poco. Hoy día traté de buscar alguna información en los medios y casi nada, más allá de Notas breves, un salen. par No hay no hay como un análisis bien extenso de lo que está pasando. de- Entonces Exacto. comenzamos a ver la noticia, Jaime. Dice lo siguiente: la empresa IANSA ha anunciado el cese definitivo
de la compra de remolacha chilena para la temporada 26-27, marcando el fin de la producción azucarera nacional basada en este cultivo. O sea, aquí desaparece el cultivo eh, nacional y todo ese viejo cuento que nos comentaba la derecha y la izquierda de la soberanía alimentaria, alimenticia. Todo ese cuento fue eso, nada más que un cuento. A la hora decisiva, el libre mercado, con su lógica de abaratar los costos, es lo que ha dominado. Y dice lo siguiente: la Claro, medida motivada por altos costos y competencia internacional afectará a unos 240 productores y orientará a la planta de San Carlos, que es la última que queda, que existieron varias, ¿cierto? a importar azúcar cruda, generando una profunda crisis agrícola en las regiones de Ñuble y Biobío. Si quieres comentar algo ahí, Jaime. Sí, son más de 70 años de producción azucarera local. Es decir, la industria chilena, la industria local, es la que se está viendo afectada por esta decisión que tiene un carácter económico. Eh, ¿Por qué? Porque la empresa está en una crisis financiera que está experimentando, según la empresa, una pérdida de valor de mercado cercana a los 40 millones de dólares y un deterioro de activos. Entonces, se vio forzada a tomar esta decisión y a reestructurar su negocio Claro, sin pensar en los efectos colaterales que tiene que ver con la industria remolachera, o sea, con el campo propiamente tal, con los trabajadores del campo. sí. Eh, les queremos aclarar que la gente que abraza los principios del libre comercio no, no, no están en el canal adecuado para ustedes, ¿ah? Ahí pueden ir a ver los canales de estos libertarios o, o pueden seguir la agricultura sin ningún problema. Que entre paréntesis, la agricultura, la Sociedad Nacional de Agricultura ha dicho: qué pena, qué lástima, ojalá que se mejore, pero no da ninguna solución. Entonces, claro, cuando tú mencionas, Jaime, que son 70 años, 70 años se van a perder, ¿eh? Este oficio va a desaparecer, ¿y la gente qué va a hacer? ¿Mm? O Se sea, tiene, de acuerdo a los términos, a los conceptos liberales, se tiene que reinventar. claro, Me gusta mucho esta cosa. Cuando una empresa no funciona, es cierto, nosotros tenemos que reinventarnos muchas veces, ya sea porque perdimos trabajo, porque nos cambiamos de empresa o nos cambiamos de trabajo y no nos fue bien, o instalamos un negocio y el negocio no va bien, entonces tenemos que reinventarnos constantemente. Es cierto, pero aquí hay un tema que abarca a una población mucho mayor que en lo individual. En lo individual nosotros nos reinventamos constantemente. De hecho, el sentido de resiliencia que tenemos como personas, como seres humanos, y el chileno que lo tiene muy arraigado, este sentido de resiliencia, de superar sus dificultades. Aquí estamos hablando de una cantidad de población, de una cantidad de hectáreas, lo vamos a llevar al territorio, al terreno, son más de 7.700 hectáreas, son alrededor de más de 440 contratos que se hicieron en 2025. Entonces, claro. todo eso abarca esta reinversión que tienen que hacer, reinventarse los agricultores de la remolacha. O sea, Sí, hay sí. otros efectos también. Pero la pregunta es, nosotros como abrazamos este modelo corporativista y creemos que el oficio define también a las personas. No somos como los liberales o la gente de izquierda también, que ve todo en el Estado la solución. Nosotros creemos que debe existir esa armonía entre la empresa y el trabajador, pero para que Así exista es. esto, para que dé estabilidad social, más que nada, para que dé estabilidad social, para que haya armonía social, tiene que estar protegida la industria. Nosotros estamos viendo hoy en Estados Unidos un presidente que es absolutamente nacionalista, no es liberal. No existe, nunca existió el liberalismo en materia económica. Es cosa de ver Corea del Sur, es cosa de ver Singapur, ver Japón, ver Vietnam, ver China. Todos los países han sido nacionalistas. Y la Inglaterra, que todo el mundo habla del libre comercio, sí, claro. Después abrazó el libre comercio, pero a costa de imperio, de destrucción de otras culturas como China y la India.
y después de que pasaron un par de siglos siendo también abiertamente proteccionistas. Entonces, claro, aquí nos dan los argumentos de altos costos, pero nosotros tenemos que ver cómo podemos solucionar esta situación, porque si no, simplemente el país va a entrar en una dependencia de distintos productos y no vamos a tener ningún tipo de soberanía. Pues nosotros somos cristianos, entre paréntesis, nos definimos como social cristiano, corporativismo social cristiano, pero también somos ciudadanos. Nosotros no somos consumidores. Y aquí vamos a tener gente que va a estar, va a estar con resentimiento, con odio, y que después se va a traducir en temas de revuelta, de paro, en Correcto. fin. Claro, No sé cómo lo ves tú, claro, o sea, Gabriel. la ciudadanía, el pueblo, el trabajador, el obrero, va a ver que no va a poder llevar su sustento al hogar. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a empezar a movilizar, se va a generar este descontento, un descontento que es muy válido. Entonces, ¿qué es lo que qué va a ocurrir? Es que se van a organizar, van a, se va a criticar el sistema, y el sistema se viene criticando hace mucho rato. Hace mucho rato se viene criticando este sistema donde la prioridad la tiene o el mercado o el Estado. Las dos posiciones han sido las que han primado en los últimos casi 30 40 años, donde, donde el Estado se agranda, pero no abarca las soluciones de los problemas que tiene la ciudadanía, que tiene el pueblo en sí. Y por el otro lado, el Estado se achica y se centra en el mercado, más que en la protección de la ciudadanía, de los trabajadores. Eh, Así es. Aquí nosotros que necesitamos un Estado corporativo. Por eso estamos planteando esta tercera vía, como actuar como mediador, como coordinador entre los gremios, los trabajadores, los dueños del capital, la industria, el interés, donde prima el interés nacional, donde se habría abordado esta crisis, por ejemplo, bajo una lógica de interdependencia orgánica, en lugar de competencia de mercado puro. Exacto. Habríamos, Tú lo has dicho muy bien, Jaime, el tema de ser solidario. Las sociedades no pueden estar permanentemente en conflicto. Los claro, sociólogos dicen que o está el consenso o está el disenso, pero a la larga la teoría del conflicto, que hablaba Dahrendorf, que era un sociólogo bien importante, esa teoría las sociedades terminan destruyéndose. así es. Cari, no sé Tú, Tú, Reinaldo, delante mencionabas a Estados Unidos y al presidente de Estados Unidos que ha tomado ciertas decisiones con respecto a los aranceles para la importación, para la exportación y todo. Entonces, eh, cuando uno mira hacia afuera, a algunos liberales, a algunos personajes le parece bien que Estados Unidos lo haga, pero ¿por qué nosotros como país, como nación, no lo podemos hacer? Especialmente estamos pensando en este caso de la situación de Llanza y de la industria remolachera. claro. Dentro de las medidas que podría haber tomado un Estado corporativo es priorizar la autosuficiencia nacional, generando la aplicación de aranceles altos a cuotas de importación, por ejemplo, que es lo que va a suceder con el azúcar de la caña. O sea, se va a traer el azúcar de caña para ser procesado en Chile. Bien, Sí. ya, eso va a producirse azúcar. Pero ¿qué pasa con los remolacheros? ¿Qué pasa con esta remolacha? Que va a estar aquí, está sembrado, ya vimos que eran más de 7.700 hectáreas Claro, sembradas. ¿Qué pasa mostrando una con eso? imagen, Jaime, estoy mostrando una imagen para que vean cómo es la remolacha. Muchas veces la gente Sí, de la urbe no sabe de qué estamos hablando. claro, claro. Ya. Te mencionaba yo que como un Estado corporativista, ¿qué es lo que habría hecho? Fijado los precios de protección, primero, ¿Ya? ¿cierto? Habría, en lugar de dejar el precio de la remolacha fluctuara según el mercado internacional y según el mercado de la caña, porque son dos productos distintos. El Consejo Corporatista, se habría creado un Consejo Corporativo que habría establecido precios.
precio Claro. sostén, que se Bueno, mantuviese. pero Vale, ¿cuál es la crítica que hacen siempre los liberales? Estos tipos, incluso los que defienden la economía social de mercado, dicen que eso estaría a fijar o regular los precios, pero y que eso va a favorecer a ciertos grupos. Pero, a ver, lo que nosotros estamos velando también es la defensa del oficio, pero para que sea provechoso para el bien común también. O sea, no es que lo van a determinar pasando a llevar al resto de la población, sino que acorde a ciertas condiciones de mercado, pero regularizadas. Eso es lo que claro. estamos planteando. No es que sea totalmente arbitrario y que sean los propios gremios los que vayan fijando todas sus costos. Bueno, Y un los costo. costos tienen Claro, que sí, estar porque aquí, asociados a lo que es en la sociedad. exacto. Sí, aquí todas las cosas tienen ramificaciones. Aquí la decisión de IANSA va a afectar a un grupo de personas. Ese grupo de personas son todos los trabajadores, le va a afectar a sus familias, a sus vecinos. De alguna u otra forma va a afectar no a una sola persona, no a una sola empresa en este caso, sino que va a ir afectando en cadena, se va a ir generando unos conflictos asociados a esta decisión. ¿Qué es lo que nosotros como corporatistas estamos proponiendo? Que sea algo justo, ¿cierto? Y que cuando se tomen decisiones se piense no solamente en una persona o en una empresa, se tomen decisiones de acuerdo al bien común, tal como tú lo estabas planteando, que se piense más en la sociedad completa y que se piense en la nación. O sea, nosotros como país necesitamos tener producción, necesitamos tener protegidos nuestros campos, porque el día de mañana, ¿con qué nos vamos a alimentar si es que Claro, vamos a tener que exportar toda la alimentación? A claro. eso es el punto importante. Bueno, y aparte de eso, el tema de lo que tú planteas de esta soberanía alimenticia, la economía liberal o neoliberal ha naturalizado que este ha sido la única forma de economía en la historia, pero en la historia no ha sido así. O sea, desde 1800 tenemos esta economía liberal en donde, por ejemplo, un empresario como esta empresa norteamericana decidió eliminar a los productores nacionales. Eso solo ha Claro, existido en los últimos 2 siglos. Y ante eso se rebeló, por ejemplo, la Iglesia Católica y los papas de la época, como León XIII y Pío XI, se rebelaron hasta esta condición inhumana. Que entre paréntesis nosotros vamos a sacar un breve programa sobre el impacto de la 40º año acá en nuestro país. ¿M? Para que lo vean también y vean efectivamente que esta economía es la economía que dejamos todo al libre mercado, que es solamente, entre otras cosas, se da en Chile y en pocos países, y no de ujú, los más desarrollados, va a provocar esto. Y ahí estamos así es, mencionando que, por ejemplo, no fue ni siquiera progresión, sino que simplemente de un día para otro aquí se les señaló que efectivamente se iba a hacer ese tipo de recorte. claro. Claro, si aquí lo que debió haber ocurrido es que se podría haber sacrificado la eficiencia económica. ¿Para qué? Para favorecer la estabilidad social y la soberanía productiva, manteniendo vivas las plantas, los campos, a través de la intervención directa. Eso Claro. es lo que se necesita. Disculpa, Reinaldo, aquí también tenemos que ver qué pasa con el municipio donde están estas remolachas, donde los alcaldes están alejados de la realidad de su territorio, que podrían también haber hecho algún tipo de trabajo con esta empresa y con los campesinos, con la industria alimenticia, para poder prever qué es lo que podía ocurrir. Aquí no hay una visión general, no hay una visión de futuro con respecto a lo que ocurre en nuestros campos. Sí, Entonces, y tenemos por que, eso que una corporación, cuando hablamos de corporación, son entidades intermedias entre el individuo y el Estado, y en este caso sería
la Corporación de Agricultura. Y dentro de eso por existirían ejemplo. sindicatos de dueños de cultivos de remolacha, por ejemplo. Los trabajadores de la Exacto, remolacha, que no es lo mismo que ese pequeño agricultor, o puede ser que sea lo mismo. Y en este caso, la industria. Esos tres componentes deberían estar ahí unidos para ver cómo mejorar los fenómenos de los procesos de producción y cómo hacer rentable, en la medida de lo posible, esa faena. Y también el Estado poniendo su cortapisa o la regulación. claro, claro. Puede ser a través de un ministerio de producción o una cámara corporativa, donde existe la participación de todas las instancias y que están involucradas en los temas principales y que están involucradas en el problema propiamente tal. Claro. En el caso de... Mira, por ejemplo, acá la decisión de ANSA tendrá impacto inmediato y de carácter estructural, o sea, va a afectar de inmediato a la producción de remolacha. Entre los que se cuentan, productores sin contrato. El modelo de remolacha depende de acuerdos previos con la industria. Claro, si no, si les dicen que no van a existir, entonces simplemente no van a cultivar. ¿Quién le va a comprar la remolacha a los agricultores? Ninguno. Claro, ninguno. Ninguno, porque es solamente para hacer, para, para la producción de azúcar, la remolacha. Claro. Después Así dice, que dale, dentro de no, dentro del reinventarse, descubramos que la remolacha no sirve para hacer un tipo de mermelada. O, no sé, estoy ahí los expertos en agricultura y en alimentación deberían poder pensar qué se puede hacer con de la estas remolacha. hectáreas de remolacha que se van Claro. a perder, que se Y van a perder. en nuestro país existía un 30% de la producción de azúcar la producía la industria remolacha en su mejor momento. Eh, Claro, y existían 60.000 hectáreas aproximadamente y varias industrias, no solamente en San Carlos, en Linares creo que existía en Los Ángeles, existían varias industrias. Y esa industria varias. trabaja. Mira lo que Va- dice posteriormente. va- Menor acceso a financiamiento, los contratos funcionaban como respaldo crediticio para los agricultores. Claro, ahora los agricultores no tienen respaldo, ¿quién los va a apoyar? Todos estos temas de reconversión, que ahora es lo que viene, van a tener que emigrar a otra reconversión, pero ellos han sido productores, saben lo que es trabajar la remolacha, eh, en fin, pues eso es lo que uno pretende hacer dentro de esta economía corporativa, defender ese oficio, que no se pierda, ¿eh? Y que efectivamente cada día sea mucho más productiva que las actividades. Exacto. Sí, mira, pensando justamente en eso, ¿qué es lo que va a pasar con esos campos? ¿Qué va a pasar con esos campos que tienen que reinventarse? O sea, los dueños de los terrenos ya pueden decir, ya, ¿sabes qué? Me voy para Santiago, instalo con lo que tengo de dinero, lo que he ganado, me reinvento, pongo otro tipo de empresa. ¿Qué pasa con el campesino que trabajaba la tierra? Tiene que buscarse otro trabajo, tiene que buscarse otro terreno. ¿Qué va a pasar con ese terreno que va a estar ahí esperando ser cultivado quizás? En ¿O Valparaíso, de como qué digamos. manera el dueño del terreno va a tener que esperar? O sea, esta reinvención, imagínate que esta, un terreno para la siembra, a propósito de acá de la zona de Win, donde tenemos harto campo, un terreno para cambiar el tipo de siembra que se está desarrollando, tiene que dar un periodo de descanso. Y hay recomendaciones generales que se dan. Que hay un descanso corto, una rotación de cultivo, un barbecho largo. Que un barbecho es un concepto que se utiliza mucho en la agricultura. Y que es cambiar el cultivo. A eso se refiere cuando hablamos de barbecho. Ya, Sí, se cambia el cultivo. Ya, entonces, tiene el descanso corto de 1 a 3 meses, esperar que el terreno se adapte para ser nuevamente plantado otro tipo de cultivo. O la rotación de cultivo, 1 año, que debe esperar para claro. cambiar. Debe descansar la tierra. Y el barbecho largo, que llaman es de 1 a 2 años o más,
según lo que se quiera plantar en el suelo, ya que el suelo puede estar muy agotado o infectado con enfermedades, cosas así. Entonces, tiene que haber un periodo largo. Entonces, cuando se recomienda, dicen, no, que se reinventen los empresarios de la remolacha. Oye, ¿cuánto tiempo tienen que esperar? Claro, y aparte, ¿quién les va a ¿en qué se van a reinvertir? O sea, Claro, dejo el asunto o ese. sea, No, no, no hay ni siquiera, tú lo no mencionabas, hay, me decías, claro, somos resilientes los chilenos, pero también, o sea, ¿en qué aspecto ahí uno podría reconvertirse? Ese campesino que ha hecho toda su vida ese trabajo, ¿qué va a hacer? Ah, vamos a exacto, ir al cuánto, a las plantaciones de estas forestales, pero ya ni siquiera las plantaciones forestales se las están llevando todas a Brasil. Y claro, y así es, estamos generando menos empleo. Bueno, aquí dice efecto impacto regional en Ñuble, concentra más del 50%. ¿Eh? Bueno, ahí va a tener un impacto que no sé cómo lo van a poder resolver. Bueno, así es. aquí nosotros estamos viendo qué es lo que podría hacer el corporativismo. ¿Mm? ¿Qué es lo que puede hacer en la... ¿Cuánto? ¿Cuál solución podría dar el corporativismo al tema? ¿Mm? Bueno, Se fue la diapo. ¿y ahora se ve? Ahora sí. Ya. Ahí Eh, está. bueno, Modo de presentación. claro. Ahí está la propuesta desde el corporativismo. Nosotros queremos aclarar que tanto Jaime como yo somos profesores, o sea, no somos expertos en esta área de la agricultura y como buenos corporativistas nosotros creemos que los actores de una determinada industria son los que deben determinar eh, las pautas de la misma. Nosotros estamos haciendo Así esta es, propuesta porque nos interesa el tema, pero yo creo que tanto el dueño de la misma industria como los terratenientes o pequeños terratenientes que son, en este caso, y los campesinos son los que deben dar soluciones. Ellos son los que deberían ser escuchados. No sé qué te parece a ti, así es. Jaime, aquí. No, por supuesto que sí, tienen que ser escuchados los trabajadores del campo, los productores, tienen que ser escuchados. O sea, la empresa toma una decisión que tiene que ver con los costos, efectivamente. Uno siempre tiene que velar por los costos mejor y para ir mejorando la producción, pero a su vez también tiene que estar pensando en lo que sucede con sus trabajadores o con a las empresas paralelas a las cuales le compra la materia prima para generar su producción. Entonces, cuando esto queda olvidado, cuando solamente se piensa en la ganancia y en que se está perdiendo y no se está ganando, y probablemente, no sé, quiero ser mal pensado, discúlpenme si lo voy a verbalizar, pero en todo este rato estaba pensando en eso. Y si yo, empresario, alianza, extranjero, eh, paralelo a eso tengo en otro país, en Muy bueno. Cuba. Sí, sí. Es muy buena tu En Cuba. acotación. Es muy buena. Yo Estoy, no lo había pensado. ¿Eh? Pero claro, sí, mira, sí, sé que yo tengo voy a comprar esta empresa, pero tengo otra empresa allá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer quebrar esta empresa chilena. Listo. por supuesto. Y traigo la caña de azúcar de Cuba, que soy dueño de la empresa Ah, de los cañavelales, por exacto. ejemplo. Claro, Por ejemplo. Entonces, perjudico, pero yo sigo ganando. claro, Traigo a bajo costo la producción de la caña de azúcar, la traigo, sigo generando azúcar para el país, sigo generando, porque no estoy dejando desabastecido a Chile sin azúcar, pero estoy perjudicando, por otro lado, a toda una empresa, a toda una producción y a todos los trabajadores que dependen de esa área. claro. Entonces, por eso nosotros hablamos de una agroindustria protegida, ¿ya? Porque debemos proteger nuestra industria Claro. alimenticia. Nosotros en condiciones normales no estamos para competir con los países, porque si uno Por ve supuesto. Brasil o ve otros lados de donde se piensa traer la caña de azúcar, eh, en términos de economía a escala no somos competitivos bajo ningún aspecto. Y en No, la por supuesto. mayor parte de nuestras industrias no somos competitivos en ningún aspecto.
Por eso es que es necesario ciertas restricciones, como se ve acá, eh, ¿no? arancelarias, pero también es necesario que si vamos a permitir a las empresas internacionales, que como se hacía en la década del 60, cuando se instaló la empresa automotriz acá en el norte, en Arica, la francesa, se instala y genera trabajo, pero ellos asumen un compromiso, pero el Estado también asume un compromiso con ellos. Entonces, claro, es una suerte de dar ambos. No que sea como en la actualidad que son transnacionales, que yo estoy en un país, lo seco, lo dreno y después me voy a otro. Y así destruyo todo lo que está a Claro, mi paso. es que eso es lo que nosotros debemos evitar. Nosotros ¿Mm? debemos pensar en nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos permitiendo que las empresas lleguen y se instalen y se lleven la riqueza, no vamos a tener resultados positivos. O sea, vamos a estar siempre en un descontento social tremendo. No le estamos dando la solución, no le estamos dando la respuesta a las necesidades del pueblo en sí, al Claro. trabajador en general. Y entendiendo el pueblo para nosotros, desde el empresario hasta Exactamente. A los productores, hasta- nosotros estamos con el productor. El productor, ya sea el dueño del capital que invierte, como también la así mano de es. obra que tiene que tener un horizonte de vida. O sea, que se perciban, si así lo desean, porque alguien puede querer cambiar de oficio. Bienvenido sea si quiere hacerlo. Pero si uno se quiere mantener en un oficio durante largo tiempo, con aquello puede alimentar a su familia, darle un buen pasar, en fin, hay que ver todas las instancias para que ese oficio se mantenga, que no sea porque Claro, claro. uno Hay- iluminado de las tres comunes importantes de nuestro país digan, no, ¿saben qué? Hay que eliminar esto. O una empresa, y como tú muy bien lo dijiste, que una empresa internacional venga y defina y destruya todo lo que es una industria. claro, porque está velando por sus intereses. ¿Qué es lo que dijo en su momento el presidente de Estados Unidos? Yo todo lo que hago lo hago por beneficio de mi país, para beneficio de su gente, no para otro. Y es lo que piensan los liberales, los empresariados, en algunos aspectos. Hay otros no podemos meterlo a todos en el mismo saco, porque nosotros hemos conocido empresarios que han sido bastante consecuentes con su sentido de Sí. cristiano, con su sentido eh, social también, donde han trabajado su empresa en beneficio de sus trabajadores, buscando siempre el bien común, que es lo que nosotros debemos buscar. Claro. La responsabilidad social. Yo recuerdo en La alguna responsabilidad. oportunidad haber hecho un curso en una universidad X, que no voy a nombrar, evidentemente, y el curso se llamaba, había una parte de ese curso que era ética de comercial y ética profesional, que era la responsabilidad social. ¿Qué responsabilidad social tiene tu oficio o tu empresa? ¿Qué es lo que le deja a la sociedad? No puede ser solamente el tema del lucro, porque el Exacto. lucro se lo lleva solamente una parte, sino que tú tienes que ver y ver cómo, como decía toda la encíclica relacionada con este tema, las encíclicas papales, cómo Exacto. cómo nosotros cumplimos con el deber cristiano de apoyar al más débil. Así es. Bueno, Así es. aquí, Ese es el objetivo. sí, aquí hemos colocado ya que la industria tiene que estar regularizada, especialmente en el proceso de los dueños. Cuando se habla de industria, estoy hablando de la fábrica misma que procesa la remolacha y todos estos elementos adicionales. que, que cobremos un impuesto aduanero a dichas mercancías para proteger la industria nacional. También lo ¿Correcto? tercero, y después Jaime lo leo para que lo comente. Lo tercero, que se comercie con aquellos países que tienen los mismos indicadores que nuestro país. Es decir, por ejemplo, el salario mínimo. Comerciar con ellos, y si evidentemente tenemos que comerciar con otro país, perfecto, pero manteniendo el tema de los salarios, porque también es injusto. Mira, yo soy empresario, yo tengo que pagar un salario tanto en nuestro país, que son como 10 veces lo que yo pagaría en otra parte. Bueno, sabes que yo quiero invertir en Chile, pero veamos cómo tú me respaldas eso.
claro, con un salario justo ¿no? que, el que le permita al trabajador eh, vivir tranquilamente y Claro, trabajar por la empresa. O sea, nosotros tenemos la tendencia de entregarnos 100%. El chileno se entrega 100% a su labor. claro. Sí, hay algunos que le quitan iba a decir Sí, un un chilenismo, pero chilenismo, no sí, me te gusta entiendo. decir. Yo creo que todos los que van a entender. Claro, pero siempre están presentes, o sea, dan más. ¿Y por qué el empresario no puede dar lo mismo que le da el trabajador? Porque se sacrifica más veces. Entonces, el salario justo siempre es importante, Sí, porque permite que el trabajador se sienta a gusto entregándose por esa empresa. ¿Qué es lo que habría ocurrido hoy día con IANSA? Los remolacheros habrían estado entregando justo y si el empresario hubiese tenido esta visión, tal como tú lo estabas mencionando recién, sobre la responsabilidad social empresarial, eh, habría estado preocupado de fomentar la equidad, de incluir la inclusión laboral, el apoyo a la misma comunidad. Habría hecho otros tipos de gestiones, la claro. verdad, las cosas. Bueno, y lo Ese, último ese, que ese, se menciona acá de las propuestas que, como lo hemos dicho durante toda la transmisión, es que sean los propios trabajadores, los dueños de las parcelas, de los terrenos que se cultiva la remolacha, y también la empresa IANSA, que vean cómo mejorar y apuntalar esta industria. Y que el Estado, evidentemente el Estado apoye, ¿m? Pero no solamente con exacto, dinero, sino con un marco que les permita seguir funcionando. así es, así es. Y Quiere decir, que ayude. Sí, que ayude a regular este sistema para que pueda seguir funcionando tal como lo mencionas tú, porque sigo insistiendo, hay personas detrás, hay familias detrás, hay toda una comuna que trabajaba en torno a la remolacha. Entonces, cuando se olvida eso, pucha, se generan los conflictos que no queremos tener. claro, y, Debemos siempre estar presentes en eso. claro, y mal que mal, nosotros lo que nos mueve es un nacionalismo también. Todo corporativismo es nacionalista, no Por deja supuesto. de ser aquello. Bueno, Jaime, si quieres decir las últimas palabras, yo me despido de la gente y espero que no, vean este video, que comparten, que sepan en este segundo video que nosotros estamos por la defensa del oficio. Termina, Jaime. Sí, sí, y invitarlo a todos los que ven este video a que hay una tercera vía. Existe una tercera vía que está pensada y que está con el interés de la patria, con el interés de la nación, que no solamente está preocupado del mercantil, del mercantilismo, del mercado,